El gobierno del presidente Donald Trump y la comunidad internacional terminó responsabilizando al gobierno del presidente Bashar al-Assad. Una situación que preocupa porque Rusia prometió represalias si Estados Unidos usaba armas contra su aliado al-Assad. Esta historia es la que está generando en estos momentos la atención de la crónica internacional, la prensa con la mirada muy puesta en estos momentos, porque en algún momento se había dicho que se había dilatado la posibilidad de un ataque, se había señalado incluso que Rusia y Siria habían logrado ganar tiempo para alejar una posible intervención de Estados Unidos. Incluso Vladimir Putin había llamado por teléfono, el presidente ruso, al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para decirle que sus acusaciones directas a Bashar al-Assad eran inaceptables respecto de lo que allí había ocurrido en Siria durante esta semana. Rusia y Siria habían desplegado su artillería diplomática para poder conseguir ganar tiempo e intentar calmar los ánimos de un Estados Unidos que hoy, con Donald Trump a la cabeza, sin embargo, tomó ya la determinación de lanzar estos bombardeos en contra la población siria, particularmente con sus instalaciones. Vamos a conversar vía telefónica ahora con Guido Larsson, analista internacional de la Universidad del Desarrollo, para poder entender y contextualizar también esta realidad. Guido, gracias por atender nuestra llamada. Buenas noches. Hola Juan Manuel, un gusto hablar contigo. Guido, primero tratemos de darle contexto a lo que ha ocurrido esta semana. Un ataque aéreo que provocó casi 80 muertos, con además un gas tóxico. Hoy conocimos también que el autodenominado Estado Islámico había degollado a 33 personas. ¿Cuál es la situación actualmente en Siria y por qué Estados Unidos decide lanzar este ataque? A ver, yo creo que lo que está tratando de hacer Estados Unidos y en particular el presidente Trump, es señalizar una diferencia muy clara en torno a lo que es la política de Obama. Nosotros recordaremos que Obama marcó esta idea de una frontera roja que era imposible traspasar, y sin embargo el gobierno sirio de Bashar al-Assad traspasó esa línea roja y el presidente Obama no hizo nada. Trump aparentemente, después sobre todo del ataque en el pueblo, en la provincia de Idlib, pretende señalizar todo lo contrario, pretende sencillamente decir al gobierno de Bashar al-Assad que cosas como el ataque químico, partiendo del presupuesto de que Estados Unidos entiende que el ataque químico fue realizado por al-Assad, es una línea intolerable, y frente a esa línea, si es que se traspasa, entonces Estados Unidos responderá con la fuerza. Para dimensionarlo, porque hemos visto ya que Rusia y Siria, por otra parte, estaban intentando dilatar o retrasar al menos una intervención militar en Estados Unidos. ¿En qué pie puede quedar la relación de Rusia y Estados Unidos y de Vladimir Putin con Donald Trump? Figuras que, por lo menos hasta el día de hoy, aparecían más bien cercanas. Acá es muy difícil saber, Juan Manuel, si esto es una escalada a nivel público, manteniendo aún grado de comunicación y de estabilidad diplomática. Este tipo de cosas, si uno revisa al menos la historia, muchas veces vienen acompañadas de avisos previos. Entonces yo tiendo a ser más bien cauteloso, tiendo a dudar en realidad que esto pueda haber ocurrido sin haber señalizado antes o a los rusos o a algún aliado de los rusos lo que estaba pretendiendo hacer Estados Unidos. Esta es una hipótesis, obviamente. Puede estar también la alternativa de que esto sencillamente corte relaciones con Moscú, pero yo lo consideraría poco probable, para ser franco. Yo creo que esto es sencillamente un ataque quirúrgico. Las próximas horas van a ser muy claves, porque eso va a determinar básicamente si es que esto es una escalada que proseguirá en el tiempo, pues sencillamente un solo ataque, pero yo tiendo a pensar en realidad que esto se está jugando a nivel diplomático y militar, a pesar de que la señal pública es evidentemente muy clara. Ahora, nosotros hace 48 horas teníamos un programa especial sobre lo que había ocurrido en Siria. Tú estuviste invitado aquí en ese vía pública. Recordemos un poco cuál es la situación interna que está viviendo Siria y por qué se generan situaciones como, por ejemplo, la del ataque de esta semana, o al menos qué teorías hay detrás de ese ataque. A ver, Siria está sumida en una guerra civil muy brutal, con casi 500.000 muertos desde el año 2011. Al interior de Siria hay una lucha encarnizada en base a distintas facciones. Por un lado, el gobierno, el oficialismo, el gobierno de al-Assad, intentando controlar la franja del Mediterráneo en Siria. Luego tenemos toda una serie de lo que suele ser denominados rebeldes, que tienen distintos tipos de agendas. Algunos son más seculares, más laicos, otros tienen más bien una orientación islamista. Tenemos también organizaciones de tipo yihadista que han aprovechado el caos y la espiral de violencia en Siria
para intentar ampliar operaciones ahí. El caso evidentemente más conocido es el del Estado Islámico, que aprovecha lo que ocurre en Siria para ampliar sus operaciones desde Irak hacia ese país. Y finalmente tenemos también toda otra serie de organizaciones ligadas fundamentalmente al nacionalismo kurdo, y organizaciones que están en alguna medida apoyadas por gobiernos regionales como el de Irán, y estoy pensando en particular con la organización de Hezbollah. El ataque que nosotros vimos, el ataque químico que vimos esta semana, tiene, creo yo, dos explicaciones posibles. La primera es el intento del gobierno de Al-Assad de presionar psicológicamente a nivel extremo el tipo de resistencia por parte de los rebeldes, y en segundo lugar quizás también mostrar ante el resto de los actores que cuentan precisamente con este tipo de armamento y que están más aún a disposición de ocuparlo si es que viene el caso. ¿Qué pretende el presidente Donald Trump? Porque en horas anteriores a estos primeros ataques que lanza Estados Unidos, recordamos para quienes se van sumando a nuestra sintonía, que lo que hemos conocido esta noche es que Donald Trump y Estados Unidos, digamos con orden del presidente norteamericano, lanzó unos 50 misiles de crucero sobre instalaciones militares sirias como represalia por el ataque químico en el que murieron estas 80 personas y que Washington atribuye al régimen de Damasco. ¿Qué pretende el presidente Donald Trump con un ataque de estas características y cuáles podrían ser las consecuencias, Guido? A ver, yo creo que hay tres alternativas o tres cosas que Trump podría buscar. La primera, si uno se basa sobre todo en la conceptualización militar, hay un concepto militar que se llama sondeo limitado. Esto significa de que muchas veces se realizan operaciones militares con la finalidad de explorar cuáles son las consecuencias de una escalada. Ahora, está bien, son 50 misiles Tomahawk, pero lanzar un misil Tomahawk es algo distinto que, por ejemplo, bombardear con aviones tripulados, ¿no? Ahí hay también un lenguaje muy técnico, evidentemente, y muy sutil desde el punto de vista militar. Posiblemente Trump está tratando de ver cuáles son las consecuencias en el caso que Estados Unidos se involucre de lleno. En segundo lugar, como mencioné al inicio, yo creo que Trump está tratando de mostrarle a su propia opinión pública que va a haber una clara diferencia con relación a la política que estaba tomando Obama antes de que él tomara el poder. Y en torno a las consecuencias, esa pregunta es muy difícil, Juan Manuel, porque la verdad de las cosas estamos recién finalmente conociendo esta noticia. Probablemente va a tener efectos a nivel regional y ciertamente también a nivel internacional, pero lo que no sabemos realmente es si esa respuesta es una respuesta articulada a nivel diplomático o bien va a traer consecuencias ya a nivel, ¿no es cierto?, militar o de otro tipo. ¿En qué estoy pensando yo específicamente? Yo no sé si Rusia va a responder únicamente con declaraciones o esto va a significarle a Rusia compromisos de mayor envergadura en Siria. Esto definitivamente le agrega un componente adicional de tensión a las relaciones que ya se estaban mostrando, digamos, bien complejas entre estos países. Volvamos un paso atrás, sin embargo, entonces, Guido, para poder dimensionar de vuelta cuánto de presión está metiendo Estados Unidos para que en el fondo, con este ataque, lo que pretende es sacar del poder a Bashar al-Assad. Bueno, la gran pregunta es si este ataque señaliza el intento de Estados Unidos de deponer a al-Assad, que ha sido un poco la política que ha tomado Estados Unidos durante los últimos 5 o 6 años, o bien este ataque intenta transmitir la idea de que hay líneas rojas que no va a permitir a Estados Unidos que se traspasen. Obviamente el timing acá es lo que me hace inclinarme por esta segunda alternativa, porque viene sencillamente un par de días después del ataque químico y algunas horas después, de hecho, de que Trump y su portavoz Spicer hayan dicho de que este tipo de ataque no va a ser tolerado por Washington. Entonces, me parece a mí que acá no estamos realmente todavía en presencia de una escalada a nivel cualitativo por parte de Estados Unidos, sino sencillamente el hecho de que marcaron un punto ya inflexible en torno a el tipo de operación militar que el gobierno de Al-Assad puede realizar. En otras palabras, de aquí en adelante, los ataques químicos desde el punto de vista de Al-Assad son coactivamente prohibidos desde el punto de vista de Washington. Ahora, ¿uno podría dar por sentado que fue Bashar al-Assad el responsable de este ataque químico? No lo podemos decir con total certeza porque de hecho no han habido investigadores en terreno. Pero tal vez lo más importante es la señal política. Hoy día, con este acto, Estados Unidos está diciéndole al mundo que el responsable
responsable del ataque químico es Al-Assad, independientemente que la investigación diga lo contrario, incluso con posterioridad. Y por eso es importante también este ataque, porque en alguna medida es una lucha también por la narrativa. Nosotros recordamos que después del ataque químico, tanto Rusia como el gobierno de Al-Assad negaron que el gobierno de Al-Assad estuviera detrás del ataque y culparon de hecho a organizaciones yihadistas. Con el ataque que presenciamos ahora en la noche, Estados Unidos está diciendo que esa hipótesis es una hipótesis que no van a aceptar y que en definitiva ellos están completamente enmarcados bajo la idea que Al-Assad y su gobierno es responsable del ataque químico. Estamos conversando con Guido Larsson, analista internacional de la Universidad del Desarrollo, a propósito del ataque lanzado por Estados Unidos esta noche, unos 50 misiles de crucero Tomahawk sobre instalaciones militares sirias como represalia por el ataque químico en el que esta semana murieron unas 80 personas y que el gobierno del presidente Donald Trump responsabiliza o atribuye al gobierno del presidente Bashar al-Assad. Un asalto sin previo aviso que supone además el primer ataque directo de Estados Unidos al gobierno del presidente Bashar al-Assad en los 6 años de guerra civil, casi ya 7 prácticamente, que está viviendo Siria. Guido, déjame preguntarte lo siguiente, lo voy a hacer de una manera lo más lineal y simple posible, casi a riesgo de ser simplista, pero Siria vive su propia convulsión interna producto de o derivada de la primavera árabe. En ese mismo lugar o en esa parte de ese país intentan las figuras del autodenominado Estado Islámico también formar su califato, es decir, el presidente Bashar al-Assad tiene este doble problema: por una parte una población que se ha levantado en contra suya y por otra a este grupo del autodenominado Estado Islámico. Estados Unidos ha estado desde el 2014 sistemáticamente atacando posiciones de ISIS en Siria, incluso ha desplegado, y corrígeme si me equivoco, decenas, centenares de soldados en ese país. ¿Cuánto, sin embargo, de lo que ha hecho ahora Estados Unidos podría favorecer a alguna de las partes, es decir, a quienes se han levantado en contra del presidente Bashar al-Assad, o incluso podría favorecer al propio autodenominado Estado Islámico, porque se está debilitando al gobierno de Siria? Claro, la observación es muy buena porque efectivamente el escenario sirio es tan complejo de que cuando uno realiza acciones coactivas como esta, tiende a favorecer incluso a aquellos que se encuentran tanto en la práctica como en la teoría en oposición a un determinado gobierno. En este caso, evidentemente, desde el punto de vista del Estado Islámico, el hecho de que Bashar al-Assad tenga, digamos, una línea roja muy marcada y que naturalmente eso significa algún tipo de debilidad, porque por lo demás, digamos, los blancos son blancos militares, presupone naturalmente una mejoría en la posición del Estado Islámico. Pero uno tiene que también recordar que desde el punto de vista del gobierno de Al-Assad, ISIS no es el principal enemigo. De hecho, había una suerte de equilibrio tácito entre el yihadismo de ISIS y el gobierno de Al-Assad. El gobierno de Al-Assad ha estado muy enfocado durante estos últimos años en los llamados rebeldes y particularmente en el grupo FSA, Free Syrian Army, el ejército libre de Siria, que en alguna medida encabeza la oposición al gobierno de Al-Assad. Entonces, es cierto, ISIS sale favorecido, marginalmente al menos, de este ataque. Los rebeldes, por cierto, también son favorecidos porque en alguna medida están observando entonces ahora que Washington y tal vez incluso Occidente tiene una posición más confrontacional con el gobierno de Al-Assad.